Hola, estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si eres de los que creen que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. Qué gusto saludarte, querido maestro, apreciada maestra. Bienvenidos a un nuevo trimestre en el que nos sumergiremos en una nueva temática de la guía de estudio de la Biblia. Soy Julio César y hoy me acompaña mi buen amigo Jonathan. Compañero, no sé si soy solo yo, pero cada vez que empiezo un nuevo trimestre me pongo un poco curioso. ¿Te pasa lo mismo? Julio, me pasa exactamente lo mismo, porque es como tener un nuevo comienzo. Es emocionante la aventura de conocer a Dios y a través de su palabra. Correcto. Iniciar un trimestre es toda una renovación en cuanto al aprendizaje cristiano. Pero permíteme enviarle un abrazo fuerte a todos los maestros de escuela sabática que nos escuchan y decirles que hoy venimos con una lección muy realista, muy necesaria y muy pastoral también. Así es. La lección introductoria del trimestre nos lleva al ministerio de Pablo en Corinto, una ciudad influyente, comercial, religiosa, moralmente complicada y una iglesia que llegaría a tener bastantes desafíos. Pero allí, en ese ambiente difícil, Dios tenía una misión. Y eso ya nos habla hacia nosotros. Porque muchas veces enseñamos, servimos o tratamos de discipular en ambientes que no son ideales. Pero Dios no necesita condiciones perfectas para formar caracteres cristianos. Muy bien, y antes de entrar en materia, te recordamos que tenemos un episodio 0 donde explicamos mejor la filosofía de Líderes de la Lección, el método Z. Conecta, examina, traduce y acciona. El enlace está en la descripción del podcast, en una tarjeta que está apareciendo ahora o en la pantalla final de este episodio. Y si este contenido te ayuda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comentas tus progresos y opiniones y en la caja de comentarios dale un sincero me gusta a ese episodio y compártelo con otros maestros. A veces, un recurso sencillo puede darle una nueva vida a una clase. Vamos entonces a la primera fase. Conecta. La pregunta para abrir la clase podría ser esta. ¿Qué haces cuando Dios te llama a servir en un lugar o con personas que parecen más difíciles de lo que tú puedes manejar? Esa pregunta toca el corazón, mi querido Julio. Porque todos tenemos algún Corinto, una familia complicada, una clase difícil, un trabajo tenso, una iglesia con conflictos o un grupo donde uno siente que habla pero nadie te escucha. Exacto. El maestro podría decir a su clase, hoy no vamos a estudiar solamente el viaje de Pablo a una ciudad antigua. Vamos a preguntarnos cómo actúa Dios cuando sus siervos están cansados, cuando la cultura presiona, cuando el evangelio debe ser vivido en un ambiente difícil. Y eso prepara muy bien a la mente de los alumnos, porque la lección deja de ser historia y se convierte en un espejo. ¿Cómo respondo bajo esta presión? ¿Con paciencia o irritación? ¿Con fe o con desánimo? ¿Con mansedumbre o con dureza? Y ahí aparece el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu no se forma en la vitrina, sino en la vida real. Amor, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio son cualidades que se desarrollan cuando enfrentamos nuestro Corinto tomados de la mano de Jesús. Maestro, abre la clase con una pregunta y deja que el silencio los haga reflexionar en que Dios no envió a Pablo a Corinto porque era fácil, sino porque allí también habían personas que Cristo quería salvar. Con esto en mente, entramos en Examina. Esta parte se encarga de retomar conceptos clave de la lección. Aquí respondemos, ¿qué debo saber como alumno de esta lección? Hoy propondremos 3 preguntas principales para guiar la clase hacia la formación del carácter. Y atención, maestros, después de cada pregunta, no corran inmediatamente a explicar. Primero inviten a la clase a encontrar la respuesta en la Biblia y déjenlos a ellos dar sus opiniones. Correcto. La pregunta abre la mente, pero el texto bíblico ancla la respuesta. Así que la clase no responde solo de una opinión del maestro, sino de la palabra de Dios. Bueno, y aquí está la primera pregunta.
¿Por qué es tan importante saber que nuestro llamado viene de Dios y no simplemente de nuestras capacidades? Y apenas hagas la pregunta, invita a la clase a buscar primero a los Corintios 1:1. También puedes compararlo con Gálatas 1:1. Pide a alguien que lo lea en voz alta y luego pregunta, ¿qué palabras del texto muestran de dónde viene el llamado de Pablo? Eso es muy importante. Pablo inicia diciendo que es apóstol de Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios. No se presenta como alguien que se autonombró, ni como alguien que ganó una posición por carisma o por inteligencia. Él entiende que su ministerio nace de la iniciativa de Dios. Y ahí está la respuesta bíblica. El llamado viene de Dios. Pablo fue enviado por Cristo, no impulsado solamente por ambición humana. Y eso cambia completamente la manera de servir. Claro que sí, Julio, porque si yo creo que sirvo solo porque soy bueno, inteligente o capaz, puedo volverme orgulloso cuando las cosas salen bien o frustrarme demasiado cuando salen mal. Pero si entiendo que sirvo porque Dios me llamó, entonces sirvo con humildad y confianza. Ahí ya estamos hablando de carácter. El llamado de Dios forma humildad porque me hace recordar que la misión no es mía. Y forma valentía, porque me recuerda que tampoco estoy solo. El maestro puede aterrizarlo diciendo, no todos tenemos el llamado apostólico de Pablo, pero todos hemos sido llamados por Cristo a reflejar su carácter en algún lugar. Algunos enseñan una clase, otros crían hijos, otros visitan enfermos, otros trabajan en un ambiente difícil. Todo eso puede ser misión. Y me gusta conectarlo con Mateo 11:28, donde Jesús invita a los cargados a venir a Él. El llamado de Cristo no nace de la presión humana, sino de su corazón manso y humilde. Por eso, quien sirve a Cristo debe hacerlo con el tono del mismo Cristo. También, con Éxodo 34, Dios se revela como misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Entonces, si Dios nos llama, no lo hace solo para realizar tareas, nos llama a representar su carácter. Y la ilustración puede ser la de un embajador. Un embajador no inventa su propio mensaje, representa a quien lo envió. Su tono, sus palabras, su conducta importan. Pablo era un enviado de Cristo y cada miembro de la clase también lo es. Entonces, después de leer 1 Corintios 1:1, la aplicación pedagógica sería preguntar, ¿cómo cambiaría mi manera de servir si recordara que represento a Cristo ante mi familia, mi clase y mi comunidad? Esa pregunta mueve la lección de la información a la transformación. Muy bien, vamos al segundo punto. La pregunta sería, ¿cómo se mantiene fiel un cristiano cuando la cultura que lo rodea intenta moldear su carácter? Y justo después de hacerla, invita a la clase a buscar Hechos 18:1-4 y 1 Corintios 2:2. Si tienes poco tiempo, puedes pedir que lean solo 1 Corintios 2:2. Trata de conducir las respuestas hacia lo que Pablo hacía en Corinto y cuál es el centro de su mensaje. Me gusta ese orden. Primero, la Biblia. Hechos 18 nos muestra a Pablo trabajando, razonando en la sinagoga y tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y en 1 Corintios 2:2 muestra el corazón de su ministerio. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. Eso es muy remarcable. En una ciudad como Corinto, Pablo no puso el centro en impresionar, competir o acomodarse a los valores del ambiente. Puso el centro en Cristo crucificado. Y Corinto era una ciudad próspera, comercial y estratégica. Tenía puertos, movimientos económicos, diversidad religiosa, templos, idolatría y una reputación moral bastante complicada. No era un lugar sencillo para vivir la fe. Pero Pablo llega a ese ambiente con una decisión central: predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No porque Pablo no supiera razonar, sino porque sabía que solo la cruz de Cristo podría confrontar el orgullo, la inmoralidad, la competencia y la idolatría del corazón humano. Esto es fuerte. La cultura de Corinto exaltaba el poder, el placer, el dinero, la imagen y la posición. Pero la cruz forma otro tipo de persona.
La cruz forma humildad, dominio propio, amor sacrificial, pureza, paciencia y fidelidad. Podríamos decirlo así. La cultura de Corinto alimentaba el ego. La cruz lo rendía a los pies de Cristo. Y eso se aplica mucho hoy en día, porque nuestras ciudades también tienen sus altares. Correcto. El éxito, la apariencia, el consumo, la popularidad, la comodidad, la autosuficiencia. Y a veces esos altares entran silenciosamente en la iglesia. Entran cuando queremos ganar discusiones más que ganar corazones. Entran cuando usamos la verdad como una piedra y no como medicina. Entran cuando medimos la espiritualidad por el conocimiento, el cargo, la antigüedad, pero no por el amor, la mansedumbre y el dominio propio. Por eso Gálatas 5 es tan importante para nuestra filosofía. El fruto del Espíritu no es una decoración religiosa, es evidencia de que Cristo está moldeando el carácter. Una persona puede saber mucho de doctrina y todavía necesitar que el Espíritu forme paciencia en su trato, bondad en sus palabras y mansedumbre en sus reacciones. Maestro, aquí hay una pregunta pedagógica muy poderosa después de leer los textos. ¿Qué valores de nuestra cultura están formando más mi carácter que el Evangelio? No la hagas para acusar, hazla para invitar a la reflexión. Y puede usarse una ilustración sencilla, como la esponja. La esponja absorbe aquello donde está sumergida. Si vivimos sumergidos toda la semana en ansiedad, en competencia, en redes, en comparación y orgullo, no debería sorprendernos que eso salga cuando alguien nos presiona. Tremendo. Pero si estamos sumergidos en Cristo, en su palabra, en la oración, en el servicio, entonces el Espíritu empieza a producir otro fruto. No perfecto de un día para otro, pero real. Así que la lección no solo pregunta, ¿cómo era Corinto? También pregunta, ¿qué tiene mi corazón que se parece a Corinto y qué áreas necesita volver a la cruz? Vamos ahora al tercer punto. La pregunta sería, ¿qué hace Dios cuando sus siervos sienten miedo, cansancio o deseos de abandonar? Apenas la plantees, invita a la clase a leer Hechos 18, 9 y 10. También puedes conectar con 1 Corintios 2, 3. Este texto revela mucho sobre el estado de Pablo y sobre las respuestas de Dios. Esta parte de la lección es profundamente pastoral. Pablo trabajaba haciendo tiendas, predicaba, enseñaba en la sinagoga, razonaba con los judíos y con los griegos y enfrentó oposición. No fue un ministerio cómodo. Y 1 Corintios 2:3 nos muestra que Pablo no era una máquina espiritualmente irrompible. Él dice que estuvo entre ellos con debilidad, temor y mucho temblor. Esto ayuda al cristiano cansado. Sentir temor no significa que no tengas fe. Sentirte agotado no significa que Dios ya no te use. Y en Hechos 18, después de la oposición, el Señor le habla a Pablo en visión y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y añade, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí está la respuesta bíblica. Dios no le dijo, Pablo, no habrá problemas. Le dijo, yo estoy contigo. No le dijo, todos te van a aceptar. Le dijo, sigue hablando. No le dijo, Corinto es fácil. Él dijo, tengo mucho pueblo en esa ciudad. Eso forma confianza y perseverancia. A veces nosotros miramos a las personas y vemos resistencia. Dios mira y ve posibilidades. Nosotros vemos una ciudad difícil, pero Dios ve almas que todavía pueden ser alcanzadas. Y esto forma el carácter de Cristo en el creyente, porque Jesús miraba a las personas con compasión. Éxodo 34 nos muestra a un Dios paciente y misericordioso. Mateo 11 muestra a Cristo recibiendo a los cargados. Entonces, un cristiano parecido a Cristo no ve las personas difíciles como estorbos, sino como hermanos en proceso. Eso no significa ignorar los problemas. Pablo no ignoró los problemas de Corinto. Sus cartas los confrontaban, pero los confrontaba desde el amor, no desde el desprecio. De hecho, en 2 Corintios se nota cuánto dolor y cariño había en su corazón por ellos. Quiero ilustrar esto comparándonos a un minero. Una persona común ve una roca y dice, esto no sirve. Pero un minero entrenado sabe que dentro puede haber oro.
Dios mira a Corinto y dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios mira tu clase y quizá dice, hay más obra que la que tú alcanzas a ver. Maestro, después de leer Hechos 18, 9 y 10, hay una pregunta de reflexión que vendría bien hacer a tu clase solo para que piensen en ella. ¿A quién he dejado de mirar con esperanza? Esa pregunta puede ser incómoda, pero también sanadora. Tal vez hay un hijo, un hermano de iglesia, un alumno, un compañero de trabajo por quien ya dejamos de esperar algo, pero Dios todavía está obrando. Y si Dios no se cansa de nosotros, ¿cómo no vamos a pedirle un poco más de paciencia, misericordia y fe para tratar con otros? Entonces, los 3 puntos de Examina quedan claros. Primero, al leer 1 Corintios 1:1, vemos que el llamado de Dios nos da humildad y valentía. Segundo, al leer Hechos 18 y 1 Corintios 2:2, vemos que la cruz nos protege de ser moldeados por la cultura. Y tercero, al leer Hechos 18, 9 y 10, vemos que la presencia de Dios nos sostiene cuando el servicio se vuelve difícil. Y los 3 apuntan al mismo centro: formar un carácter semejante al de Cristo en medio de un mundo parecido a Corinto. Ok, ahora llegamos a Traduce. Aquí preguntamos cómo aplicaría esta lección a escenarios hipotéticos. Vamos con 3 situaciones que un maestro puede usar en clase. El primer escenario está conectado con el llamado. Imagina que una hermana dice, yo no tengo ningún cargo importante, así que no creo que Dios me esté usando. El asunto aquí es que ella asocia el llamado con una posición visible. El dilema es claro. ¿Sirvo solo cuando tengo un título o sirvo porque Cristo me llamó a representarlo? La pregunta para la clase podría ser, ¿cómo le ayudarías a esa hermana a descubrir que Dios también la llama a reflejar el carácter de Cristo en espacios sencillos? Ese escenario traduce la lección porque Pablo tenía un llamado particular, pero todos tenemos una misión. Quizá esa hermana no predica, pero puede revelar paciencia con un familiar enfermo, bondad con un vecino, fidelidad en el trabajo o ternura con un niño. Y ahí se forma carácter. El llamado no empieza cuando alguien me entrega un cargo, empieza cuando Cristo me da una oportunidad para amar como Él ama. El segundo escenario conecta con Corinto y con la cultura. Imagina que eres parte de una familia de profesionales y estás tratando de ayudar a tu primo Mateo, a quien recientemente la Comisión de Nombramientos no reeligió en su cargo de anciano. Él entró en crisis porque lamentablemente ha basado su valor e identidad espiritual de manera muy parecida a cómo se mide el éxito profesional, ocupando los cargos más importantes. Mateo entró en crisis al sentir que sin sus títulos no es nadie. ¿Cómo le ayudarías a comprender que su identidad ya fue asegurada en la cruz y no en los parámetros culturales? El dilema aquí es claro. Se basa en la pregunta, ¿quién define mi identidad? ¿La cultura o la cruz? Definitivamente Cristo crucificado redefine lo que significa ser valioso y tener una vida espiritual verdaderamente exitosa. Ese escenario es muy actual, porque nuestra cultura pregunta, ¿cuánto tienes? ¿Qué tan visible eres? ¿Qué has logrado? Mientras que, por otro lado, la cruz pregunta, ¿amas? ¿Sirves? ¿Perdonas? ¿Eres fiel cuando nadie te aplaude? Y eso conecta con el fruto del Espíritu. El éxito del reino no siempre brilla como una medalla. A veces se ve como dominio propio ante una tentación, mansedumbre en una discusión o fidelidad en una responsabilidad pequeña. Tercer escenario. Conectando con el cansancio de Pablo, imagina que un maestro dice, estoy pensando en dejar la clase. Me esfuerzo, me preparo, oro, pero algunos no participan, otros critican y siento que no vale la pena. Jonathan, veo que nuevamente invitas a que los alumnos aconsejen al maestro. Esto nos ayudará a ver los desafíos de esta espléndida labor. En este caso se plantea un dilema pastoral. ¿Abandono porque no veo resultados inmediatos o aprendo a mirar a la clase desde la promesa de Dios? La reflexión podría ser, ¿qué cambia cuando escucho a Dios decir, no temas, yo estoy contigo, tengo mucho pueblo en esta ciudad?
Eso traduce la lección con mucha fuerza. Dios no reprende cruelmente a Pablo por sentir miedo. Lo anima con su presencia. Amén. Y el maestro necesita esa misma seguridad. Tal vez no verá todos los frutos este sábado, pero Dios sigue trabajando. Aquí se forma perseverancia, paciencia y compasión. Un maestro con el carácter de Cristo no niega la dificultad, pero tampoco deja que la dificultad le robe la esperanza. Julio, estos 3 escenarios ayudan a los alumnos a preguntarse, ¿dónde me puede llamar Dios? ¿Qué está moldeando mi carácter? ¿A quién necesito volver a mirar con esperanza? ¿Ok? Llegamos ahora a Acciona. ¿Qué haré esta semana con lo que aprendí en la lección? El desafío semanal podría ser este. Durante 7 días identifica tu Corinto, es decir, una persona, ambiente o situación donde normalmente pierdes la paciencia, la mansedumbre o la esperanza. Cada mañana lee Hechos 18, 9 y 10 y ora por ese Corinto y repite la promesa, Señor, no temeré porque tú estás conmigo. Luego realiza una acción concreta, escuchar sin interrumpir, responder con calma, servir sin buscar reconocimiento, pedir perdón o hablar de Cristo con respeto. Y el próximo sábado, el maestro puede preguntar, ¿qué fruto del Espíritu vistes crecer en ti al enfrentar tu Corinto con la presencia de Cristo? Así la lección no queda en información, se convierte en una práctica espiritual. Maestros, hoy vimos que el ministerio de Pablo en Corinto no es solo una historia misionera, es una escuela de carácter. Pablo nos recuerda que el llamado de Dios forma humildad y valentía, que la cruz de Cristo debe estar por encima de la cultura Amén. que quiere moldearnos y que la presencia de Dios sostiene al siervo cansado. Maestros, enseñemos esta lección con intención transformadora. No solo preguntemos qué pasó en Corinto, ayudemos a la clase a abrir la Biblia y encontrar allí la respuesta y descubrir dónde está su Corinto hoy, qué está formando su carácter y cómo Cristo puede producir en ellos amor, paciencia, mansedumbre, fidelidad y un buen dominio propio. Y si este episodio te ayudó, suscríbete, comenta y compártelo con otros maestros de escuela sabática. Y si todavía no has visto el episodio 0, búscalo en la descripción, en la tarjeta o en la pantalla final. Allí explicamos mejor la filosofía de este podcast. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Que Dios te dé una mirada llena de fe para ver con esperanza donde otros solo ven problemas. Un abrazo grande y bendiciones. Hasta el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 2, el mensaje de la cruz. Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la Lección. Instruimos la mente para transformar el carácter. Oye, qué bien, llegaste hasta el final y eso hay que celebrarlo. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Si este video te ayudó, regálanos un like, suscríbete al canal y no te vayas sin ver el episodio 0, donde te contamos cómo sacarle provecho a este recurso cada semana.